El que viene cargados, suelta esa carga en las manos de Dios. El que viene triste, aunque la tristeza sigue ahí, pero hay paz. Aleluya. Bendito sea Dios. Puede tomar asiento. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias por tenernos acá. Tu palabra dice que tú envías bendición y vida eterna cuando estamos juntos y en armonía. Gracias. Señor, me presento delante de ti en esta mañana. Sigo delante de ti en esta mañana. Te pido perdón, Señor, por mis faltas. Presento la iglesia delante de ti y te ruego, Señor, que todo lo que está haciendo peso en su mente, que todo lo que quiera distraer su mente, nos des el privilegio, la facultad de llevarlo cautivo delante de tu presencia. Padre, te pedimos que envíes ángeles que liberen los aires, que liberen la atmósfera, Señor, que este lugar pueda sentirse su presencia. Dios amado, presento tu palabra delante de hoy, que quiero exponerla, Señor, pero soy un ser humano mortal, donde reposa, Dios mío, un poquito de tu palabra. Y un ser humano, Dios, no es capaz de expresar todo lo que tú sientes por él. Señor, permíteme transmitir tu mensaje y que ese mensaje quede impregnado en nuestra mente y corazón y lo podamos llevar a la acción. Amado, gracias. Bendecimos tu nombre. Pedimos que tu maravilloso Espíritu Santo pueda pasearse en medio nuestro y que traiga respuesta. Dios mío, hay preguntas muchas veces, gente que tiene preguntas, trae respuesta. Y llénanos de tu paz y de tu bendición en esta mañana. En el nombre del Santo de Israel, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. En esta mañana, hermano, quiero hablar de un tema muy importante para el cuerpo de Cristo, que se ve mucho, es muy común dentro del liderazgo, es muy común dentro de la membresía, dentro de la iglesia como tal, es muy común. Y le he titulado La desobediencia del hombre. Y está basada la enseñanza en el libro de Génesis. Vaya a Génesis 3. Génesis 3 en adelante, capítulo 1 en adelante, vamos a leer hasta el 7, creo. El libro de Génesis, capítulo 3, 1 en adelante hasta el versículo 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el verso 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Capítulo 2, versículo 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le toquéis, para que no muráis. Verso 4.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego leamos hasta acá, pero quiero ir desglosando texto por texto. El verso 1 dice: pero la serpiente, ¿qué era? ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Y esa palabra astuta quiere decir habilidad. Pero la habilidad la podemos ver en dos conceptos: habilidad buena y habilidad mala. Bueno, ella aplicó la mala. Habilidad para el engaño. Yo puedo tener una habilidad para picar carne, o puedo tener una habilidad para conducir. Mucha gente tiene habilidades de, bueno, qué sé yo. Pero la serpiente aplicó esta habilidad para engañar. Y me llama la atención que su diálogo empieza con que Dios ha dicho. Y yo puedo entender que con que Dios es queriendo malponer a Dios. Y está diciendo: te está engañando. O sea, Él te dijo esto, Él está equivocado. Lo malo de ella es que en el 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer. Yo me pregunto, Dios le dijo a Eva que no lo tocara, que no lo podía tocar. Le dijo que no lo podía tocar. Yo creo que le dijo que no podía comérselo. Una vez la serpiente, con su astucia, mete aquella cizaña, Eva le pone un poco más. Mira, Dios dijo que ni siquiera lo tocara. Y yo empecé a meditar en eso. Y creo que de acá se agarra el enemigo. ¿Cómo que no lo puede tocar? No. Sino que sabe Dios que el día que tú comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Pero ya Dios lo había dicho, ya Dios se lo había dicho claramente. Pasa que el enemigo siempre te va a soltar una mentira, y para tapar esa mentira, ¿qué hace? Tiene que decir otra. Es como aquella persona que está acostumbrada a mentir. Miente, y cuando se ve al descubierto, ¿qué pasa? Tiene que decir otra mentira. Y ella toma una verdad, pero cuestiona al Señor con que Dios ha dicho. Pero en Génesis 2:17, creo,
que el Señor le da una instrucción clara. Vamos a ver, sí, creo que es allí. Más, ya aquí el Señor le dice en el 16, 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Clarito. Pero entonces ella empezó a cuestionar, ella empezó a meditar y a razonar, y empezó, en vez de escuchar a Dios, quitó la verdad de Dios y sembró la mentira del enemigo. Y primero escuchó. ¿Cómo se empieza? Escuchando. Uno empieza escuchando, luego empieza a ver que aquello como que es bueno. Y creo que Santiago dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Pero mire bien, estudiando un poco el texto, Dios le dice que el día que coma de ese árbol va a morir. Pero no solamente está hablando de lo que siempre hemos escuchado, que es separación o muerte física. Está hablando el Señor que el día que ellos coman de eso, le van a abrir la puerta a el homicidio también. Que va a empezar el ser humano a matarse. Si usted busca en la concordancia de Strong, es que se dice, ahí te dice: vivir, morir, morir o matar. Entonces nos damos cuenta y vemos más adelante cómo Caín se ensaña contra su hermano. ¿Por qué? Porque acá en el principio se le abrió una puerta porque ellos desobedecieron. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero es que yo no he hecho nada malo. Pero si desobedecemos, con eso basta. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Adán? Salieron por ahí, agarraron alguna pistola y asesinaron a alguien. No. ¿Hablaron mal de alguien? No. Simple y llanamente desobedecieron la voz del Señor. Y cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios, su palabra, estamos en rebeldía. ¿Qué Dios nos ha dicho? ¿Qué te ha dicho Dios? Y muchas veces empezamos a escuchar voces extrañas. Por ejemplo, alguien me preguntaba ciertas cosas. Yo empecé a meditar sobre eso. Y muchos de los pastores, o ni siquiera pastores, hombres que están detrás de una plataforma, no tienen iglesia. Esa gente pastorea a través de una plataforma. Por eso es fácil para él decir que el diezmo o las ofrendas no es para este tiempo, porque él no tiene una estructura que mantener. Es fácil. Entonces, imagínese usted, nuestra hermana Eva le dio pies a escuchar lo que el enemigo estaba trayendo. ¿Y qué es lo que nosotros en realidad tenemos que escuchar? ¿A qué tenemos que afianzarnos? Es a su palabra. Su palabra. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Él venga. Nuestra opción es su palabra. No tenemos otra opción. Ahora bien, ¿cómo pudiéramos aplicar esto hoy?
Porque bueno, si se quiere, cualquiera se puede comer una fruta. No hay ninguna fruta que te diga no la comas, puedes comer de todo. ¿Cómo pudiéramos aplicar esto hoy a nuestras vidas? Bueno, dentro de la iglesia hay un liderazgo. Un liderazgo que nos guste o no. Ese liderazgo ha sido constituido por Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra lo dice, que no hay autoridad que no haya sido delegada sino por Dios. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer yo como creyente, como cristiano? Someterme a ella, claro, siempre y cuando esta autoridad se deje regir por el texto bíblico. ¿De acuerdo? Entonces digo yo acá que creo que el error más grande de Eva fue prestar el oído y dejar que el enemigo distorsionara lo que Dios había dicho en el principio. Muchos dicen, he escuchado predicadores, que Eva falló porque Adán no estaba allí. Que ¿dónde estaba Adán que la descuidó? ¿Usted cree que usted tiene que andar cuidando a su esposo o su esposa para que no falle? Vamos a tener entonces, vamos a tener que llegar y que Yelixa me meta en el cuarto y me encierre, ¿no? Para que no falle, tengo que cuidarlo. Con Eilimar, hay que encerrar a Carlos, agarrar el carro y meterle unas cadenas y que no falle. O Carlos, encierra a Eilimar. No. Dios busca que yo me deje guiar por su palabra. Y que esa palabra sea como dice en Proverbio, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es lo que Dios busca. ¿Y cómo puede venir ese temor a mi vida? Ese temor a mi vida viene cuando yo me vuelvo amigo de la palabra, cuando yo tengo contacto con su palabra, cuando he desarrollado un hábito de oración. Hermano, cuando yo me vuelvo amigo de la palabra, cuando yo oro, quiere decir que se acaba toda la tentación. Yo no voy a ser más tentado, no, vas a ser más tentado. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que a tu mente y a tu corazón va a venir la palabra y tú vas a decir, no, Satanás, porque escrito está. Den un aplauso al Señor. Satanás, está escrito. Y nos dejamos guiar por el texto. Pero bueno, vemos que Eva, entonces, lo bueno de esto, hermano, es que tenemos que hacernos familia con la palabra. Escuchaba yo a un hombre que me gusta escucharlo. Él es teólogo. Pero los teólogos también son seres humanos, ¿o no? Fallan. Los teólogos también se equivocan. Pero el bendito problemita nuestro es que nosotros nos vamos a la Biblia a corroborar lo que este hombre o aquella mujer dijo, sino que yo lo doy por sentado y empiezo a repetirlo. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me pasó mucho tiempo creyendo que el versículo más corto, que de nada sirve si es más corto, si es más largo, no, creo que no influencia nuestra salvación. Y yo pensé que ese era el versículo más corto, hasta que un día leyendo me di cuenta. Bueno, entonces este hombre dice que el ser humano no comía carne, que Dios le dio la medida
o la oportunidad o la posibilidad de comer carne después de que fue el diluvio, ya que no habían árboles, que todo estaba mal, porque qué cosecha puede estar de pies después de 5 o 6 meses, porque tuvo el agua. ¿Cuántos meses? Fueron muchos meses, porque llovió 40 días y 40 noches, pero el agua se mantuvo, creo que por 6 meses. De hecho, hasta un año después fue que todo se secó. ¿Y cómo se da cuenta? Porque dice que Noé entró, por decirte algo, en el año 1 de él, en el año 1, y bajó de allí en el año 2. Entonces ahí nos damos cuenta que tuvo un año. Entonces ese hombre dice eso, que el hombre empezó a comer carne por esa, pero nos damos cuenta aquí en Génesis que dice, de todo árbol y todo animal que se mueva puede comer, le servirá para comer. Entonces el hombre comía carne desde el principio. Entonces, esta teoría de acá de los veganos y que no se puede comer carne, entonces Dios se equivocó. Bueno, Dios no se equivoca, ¿sí? Entonces, muy importante, mis hermanos, porque pasa mucho. Dios nos da a nosotros su palabra, y su palabra tiene que ser suficiente. Es más, no suficiente, más que suficiente. Su palabra tiene que ser para mí más que suficiente. Y yo no puedo ir, si Dios me dice a mí que yo no debo de unirme a yugo desigual, yo no tengo que ir al pastor y contarle que mi novia, hablo de los solteros o solteras, que mi novia o que su novio es buena gente, que él es chévere, que él estudia, que él es una persona excepcional y que usted quiere darse una oportunidad con él. Porque usted cree, usted piensa que Dios está en el asunto. Déjeme decirle, ya Dios se estableció, no te unas a yugo desigual. Entonces acá donde viene que nos damos a aquel estrellón, porque no hicimos caso a su palabra. Y después, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién? A Dios. Otra cosa que me llama la atención, vamos a ver si está ahí. Entonces, vuelvo a tocar el tema donde la serpiente o el diablo toma el texto, lo cubre, lo disfraza y con una verdad a medias seduce a Eva. Hermano, pero yo en este tiempo no caigo. Primero, una serpiente no me va a hablar, y si me habla salgo corriendo. No es más, yo soy súper cristiano, yo la reprendo y hago que el diablo se revuelque, ok. Pero hoy no viene así. Hoy usa otras maneras. ¿Cómo qué puede usar? La serpiente te puede decir, bueno, envíale un mensajecito. Un mensaje. Hablo de los casados, casadas. Envíale un mensajecito, chicos. Un mensajecito. Es más, corto. Pero eso sí, resumido, preciso. Un solo mensaje. Probarlo para que vean que no pasa nada. Pero también puede existir en la internet, donde se abre la página
Y está aquel 90-60. Dime la medida, 60-90-60. ¿O cómo es? ¿Cómo es? 90-60-60. Que revienta. Dale, abrila. Chico, si lo que la vas a ver es un momentico, es más, 2 segundos. Cuando la vio 2 segundos, ya va, pero vos no estás viendo eso como está. Dale 2 segundos más. Y cuando pasan los 4 o 5 segundos, pueden llegar 10, 15 segundos para quitarse esa imagen de la mente. Necesitamos a Dios y su Santo Espíritu para que quite esa imagen de nuestra mente. Lo que el enemigo no dice y nunca te va a decir es la consecuencia que va a venir por desobedecer y prestarle atención a él. Él nunca te lo va a decir. Dios dijo: el día que comas de esto, ciertamente moriréis. Él dijo: no, no vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios. Eso le pareció bien a Eva. El diablo siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar. Siempre. Siempre, hermano. Su táctica no falla. Y siempre ha ido desde el principio hasta estos tiempos engañando a la gente. ¿Cuántos ministros, hombres de Dios con reputación, el diablo ha tendido la trampa y han caído? Ahora queda de parte de la iglesia restaurar. Yo escuchaba creo que era Billy Graham, creo que sí. Si estoy mal, alguien si sabe la historia me corrige. Habían 2 predicadores de la época, 2 muy buenos predicadores, él y otro, los mejores. Pero el otro cae, se les desbarata su ministerio, el enemigo desbarata su ministerio. Y le hicieron una encuesta, creo que fue a Billy Graham. Le dijeron: mira, ¿te diste cuenta cómo cayó fulano? Esperando que este hombre lo volviera mechas. Él dijo: si cayó un hombre como ese, ¿qué queda para mí? Padre Santo, ¿qué queda para mí? Cayó. El periodista tuvo que callar. Estamos en esta vida, estamos en este mundo expuestos. Estamos expuestos. Por eso cada día debemos de acercarnos más al Señor y entender lo que Dios nos quiere decir, e ir cuando tú escuches en las redes sociales un mensaje que es medio, usted vaya a la escritura. Escuchaba a un hombre predicar y hablaba de algunas cosas, que algunas eran ciertas, otras para mi manera de juzgar no eran ciertas. Y entre ellas habló de el hablar en lengua. Y decía que de dónde sacaban eso, que el hablar en lengua era en el aposento alto, eran idiomas. Eso es verdad. Pero Pablo en otro texto dice, habla de las lenguas angélicas. Entonces no puedes tapar un texto o puedes exponer un texto sin agarrar el otro. Por eso es que mucha gente anda diciendo que Dios se equivocó, porque agarran un texto y no van al otro. Siempre la Biblia, siempre la Escritura refuerza su
palabra, Dios refuerza su palabra. Hay un texto y hay otro texto que te confirme. Y de pronto hay otro y otro. Entonces allí nosotros vamos a estar claros de lo que Dios está diciendo. Se hablaba de eso, de la lengua, pero Pablo lo expresa muy bien. Solo que hemos perdido el norte. Pero Pablo lo expresa muy bien. Entonces, cuando el diablo te diga que pruebes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque día a día somos tentados. Entonces, ¿qué haremos? ¿No salimos de la casa? ¿O no veamos más nunca el teléfono? Pudiera dar un mensaje legalista: hermanos, todos los hombres a quemar los teléfonos. Y todos van y lo queman. Pero pasan 3 días y yo no soporto estar sin teléfono. Sale todo el mundo a comprar teléfono otra vez. Porque creo que Dios va a hacer que en nosotros haya el dominio propio. Y tenemos que desarrollar ese dominio propio. Cada día desarrollar ese dominio. Alcanzar la plenitud de aquel varón perfecto. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra. Entonces el liderazgo que está acá, hay que entender y hay que comprender que cuando Dios coloca a un líder, llámese pastor, llámese anciano, sea líder de célula, sea líder de algún ministerio, esa es la autoridad que Dios ha colocado. Usted ve los diáconos, eso es autoridad que Dios ha colocado acá. Usted no puede pasar por encima de él porque usted va a decir: no, ese es un simple diácono. Y a mí, no, señor. Usted se está rebelando contra la autoridad de Dios. Y por ende, eso va a traer consecuencia a nuestras vidas. Diga por lo menos ay, ay, ay. Tenemos que, eso tiene que, el ser humano, la iglesia tiene que aprenderlo, tenemos que aprenderlo. A sujetarnos a las autoridades. Pero también existe que yo soy muy estudiado, yo soy machista, soy lo mejor, pero el pastor, el lampaciólogo, ¿qué me va a hablar a mí de leyes? ¿Qué me va a hablar que se ha creído? No. La palabra me enseña a mí que nos sometamos a las autoridades. Es una autoridad. Yo me someto así sepa más. Yo me someto así yo sea machiste. Tengo un machiste encima. Yo sé decir que pero es una manera de decirlo. Porque la directora que está al frente, yo le digo a ella siempre, ella es magíster ella es en educación. Yo le digo, yo le hablo a ella: hola machiste. Mis hermanos, la idea es que cada día nos parezcamos más a Cristo. Cristo es Dios. Él estaba en el cielo. Él era Dios. Dice Juan 1: en el principio era el verbo. Y el verbo, y entonces, y el verbo habitó entre los hombres como el unigénito. Pero no era Dios, sino que se hizo hombre para habitar en medio nuestro. Y dice que aprendió la obediencia.
¿Y por qué tuvo que aprenderla? Porque por encima de él no estaba nadie. Entonces él tuvo que aprender la obediencia. Él tuvo que aprender a obedecerle a su madre. Jesús, bájate de allí. Imagínese usted, con todo el poder, con todo el dinero del mundo, y de pronto usted llega a alguna parte y la gente le quiere prohibir algo. No, usted no puede entrar acá. Por decir algo, la gente le ve el porte. No, usted no puede entrar acá. Disculpe, esto no es para usted. Y si usted tiene mucho dinero, que se ha creído vos no sabéis quién soy yo. Yo soy fulano de tal, fulana de tal. Te voy a demandar. Pero Jesús aprendió la obediencia. Entonces, mis hermanos, hay que decirle al enemigo no. Y no podemos entrar en diálogo con el diablo. David no dialogó, le refutó. Goliat le dijo, hoy te voy a matar. David dijo, tú estás tentando a los escuadrones de Jehová de los ejércitos, y por lo tanto te voy a dar de baja. Jesucristo le dijo allá, Satanás, escrito está. Quiere decir que esa táctica no falla. Si nosotros aplicamos la táctica, esa táctica de la palabra no va a faltar, no va a fallar. Entonces dije que la serpiente siempre necesita tapar su mentira con otra mentira. También dije que el error más grande de Eva fue prestar el oído. Prestar el oído. Hermano, no preste el oído a lo que usted escucha en esas redes sociales. Hoy en día hay mucha gente que ha salido, que cree, que dice ser maestro de la palabra, y lo que dicen es un disparate. Mucho cuidado. Hermanos, se está zafando, se está desatando un desastre que si no estamos firmes, ese desastre nos puede arrastrar. Tenemos que familiarizarnos con la Biblia, con la palabra de Dios, porque solo así vamos a permanecer en la verdad. De pronto usted viene mucho tiempo a la iglesia, está mucho tiempo acá, pero lo que hace es entrar y salir y no aprende. Cuando usted escuche a alguien hablar que Jesús no es Dios, que no puede ser, si Jesús es Dios, ¿por qué dijo que ni siquiera el Hijo del Hombre sabía lo que el Padre cuando era su regreso? Entonces él como Dios, ¿por qué no sabe? Hermanos, tenemos que entender todas esas cosas. La iglesia debe preocuparse, debe de estar persuadido y entender y comprender lo que Dios está hablando en este tiempo. Hermano, ¿y para qué? Si yo no tengo que enseñar. No importa, hermano. Usted tiene que enterarse lo que su maestro, lo que su Dios ha dispuesto y ha preparado para usted en este tiempo. Están sucediendo muchas cosas. Y recuerde que si usted no está familiarizado con la palabra, cualquier cosa lo va a mover. Y de pronto aparece un loco por allá diciendo que ese es el Cristo, y usted dice, ¿será? ¿Será que en la iglesia están equivocados? Yo creo que sí, porque este está haciendo señales y yo veo que este como que sí. Yo como que me voy para allá a seguirle. Dice su palabra, no vayáis.
Hermano, ¿y cómo yo sé que usted me está diciendo la verdad? Porque es que usted es capaz de leer la Biblia, léala. Entonces cuando usted la lea, Dios se le va a dar la capacidad de discernir. Porque fue en el principio que el hombre no podía discernir. Cuando Dios le dice que yo meditaba, y claro, esto es muy mío, no lo repita. Yo decía, quiere decir que Dios hizo al hombre como, a pesar de que ya era grande, le hizo la mentalidad como un niño. Adán no sabía, no tenía conocimiento del bien y del mal. Solo lo vino a obtener cuando comió aquel fruto. Allí tuvo ese conocimiento. De repente entró toda esta desgracia que podemos ver. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que es el postrer Adán. Podemos echarle toda la culpa a Eva y a Adán. Por ello estamos así. Pero ya va, desde que Jesucristo vino, ya nosotros tenemos la opción de hacer el bien y conocer y hacer solamente el bien. Vamos a tener en el corazón el deseo de hacer lo malo, sí, pero ya sabemos hacer el bien. Y el Señor le dijo a Caín, si haces el bien, a ver, déjeme recordar, Dios le dice que el deseo va a estar ahí siempre, pero con todo y eso, Él se va a enseñorear, se puede enseñorear de su deseo. Es decir, tenemos la capacidad de poder enseñorearnos de nuestros deseos, es decir, poder decirle no porque está escrito. Dios espera y demanda esto de mí. Amén. Entonces, un consejo muy puntual para la iglesia. Aprendamos a someternos a las autoridades. Sea aquí en esta iglesia o fuera de ella. Hay autoridades que Dios ha delegado. Cuando usted sale de este recinto, cuando usted sale de estas 4 paredes, de este templo, y usted va a un trabajo, usted tiene una autoridad. Usted tiene que someterse a esa autoridad. Claro, hay cosas que las autoridades a veces se exceden. Pero gloria a Dios, usted y yo tenemos la capacidad de discernir. Ya podemos discernir lo bueno y lo malo, lo que va en contra de los principios bíblicos y lo que no. Solamente cuando algo va en contra de los principios del Señor, de su palabra, entonces nosotros tenemos que decir no, aunque nos cueste el trabajo. ¿Qué sucede, hermano? Que de pronto nosotros decimos hoy, el problema nuestro es que cuando nosotros fallamos, creemos que eso se va a quedar allí. Y como Dios no se manifiesta, pensamos que Él nos ve, pero Él se queda callado. Pues no. Hay momentos, como pasó con Eva, a Eva y a Adán el castigo fue insofacto, en el acto. Dios vino y se dio cuenta, o Dios de una vez les impuso el castigo. Otra cosa que quiero compartir con ustedes, hermanos, dije en el principio que nadie está exento de fallar. Pero si llegara a pasar, no podemos jugar con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Señor y decirle, Señor, mira, fallé. Fallé, me estoy muriendo, siento que muero, te necesito tu perdón, necesito correr a tus brazos, yo no puedo más con este peso, Señor, tengo que estarme escondiendo de ti, ya no quiero ir más a tu presencia y yo sé que yo necesito estar contigo.
Entonces, en vez de correr, en vez de esconderse y tapar nuestro pecado, hay que correr más bien a sus pies. Y con Él no necesitamos tapar nuestros pecados. Vamos al Cordero y Él quita nuestro pecado. Puede darle un aplauso al Señor. Él quita nuestro pecado, Él no lo tapa. Yo necesito tapar mi pecado, pero Él necesita que se lo entregue para limpiar mi pecado. Entonces es necesario que nosotros vayamos delante de Él, pero es necesario que seamos sinceros. Hay una canción muy explícita, directa, de Jesús Adrián. Dice: la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero y mi apariencia de piedad se va. ¿Cómo lo engañamos? No podemos. Tenemos que ir delante de Él. Necesitamos ir delante de Él y exponer nuestra causa, exponer nuestra vergüenza. No sé hasta dónde hayamos podido defraudar al Señor, pero una cosa sí, de una cosa estoy seguro, como dice el texto: vení y estemos a cuenta, dice el Señor. Y el Señor te promete limpiarte, sanarte y restaurarte. Pero necesitamos venir a Él. Amén. Sí. Podemos ver acá el versículo 7, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, pues que está aquí, usted sabe que yo casi no veo, aunque tenga lente, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El 8 dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron delante de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Cuando nosotros pecamos, abrimos puertas, hermanos. Y viene tristeza, viene depresión, viene angustia. El hombre no sabía que era ese sentimiento de temor, de miedo. Porque es una cosa el temor a Dios, otra cosa es tener miedo. Y hay algo acá bonito, ¿no? Luego que el hombre peca, tiene vergüenza, ya no quiere andar más desnudo. Pero Dios, cuando el hombre contrae matrimonio con una mujer, borra esa vergüenza. Y ya puede andar uno en la casa sin un trapito y no siente vergüenza. Qué tremendo, ¿no? Es restaurado eso, hermano. Usted no anda por la calle tranquilita, y desnudito, ¿no? Pero con su esposa o su esposo, sí. Usted ya tiene confianza, porque Dios restauró eso. Entonces, esa vergüenza Dios la borró, la quitó. Entonces, ahora se disfruta
el andar desnudo en la casa con su pareja, su esposa o su esposo. Muy importante. Otra cosa que pasa o sucede cuando pecamos, perdemos la paz. Se pierde la paz, no hay paz. Hermano, ¿qué me aconseja entonces? Yo pequé y yo me siento mal. O hermano, yo no tengo paz. Segunda de Corintios 5, 17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 16 dice: de manera que si conocimos a Cristo según la carne, que dice, ya no le conoceremos más así. Aleluya. Restauración total. Restauración en cuanto a lo emocional. Si usted es una persona emocional que llora por todo, que siente angustia por todo, entonces necesita venir al Maestro, necesita ir al Mesías, que el Mesías restaure. Si usted es de la persona que sufre de ansiedad, usted necesita sentarse con el Maestro y: Señor, soy ansioso, soy ansiosa, yo necesito una restauración en esta área. Si usted es de la persona que pierde la paz, que no tiene paz, entonces usted va al Maestro y le dice: Señor, necesito que tú me des paz porque no la tengo. Y su palabra dice que Él va a dar paz, no la paz que da el mundo, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Vamos, aplaudir al Señor si puede. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Así que te invito esta mañana a correr a los pies de Él. Vayan pasando los músicos. Correr a los pies del Maestro. Porque allí hay restauración plena.